el mensaje que todo México espera esta noche. Estamos a 1 minuto nada más de escuchar este mensaje a toda la nación. ¿Qué quieren ustedes en este minuto decirle al presidente legítimo de México? ¡Presidente! 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 Amigas, amigos, mexicanas y mexicanos, nos reunimos para conmemorar el 198 aniversario de nuestra independencia nacional, en uno de los momentos más aciagos de nuestra patria. Hoy nuestro país está inmerso en una profunda crisis económica, política, educativa, cultural y de bienestar social. A demasiados mexicanos los agobian problemas económicos y de toda índole. Domina el temor y la incertidumbre. Es frecuente escuchar las preguntas: ¿qué va a pasar? ¿En qué va a parar todo esto? Para estas interrogantes no hay respuestas aisladas, y lo primero es conocer las causas de la crisis, saber cómo se ha llegado a estos extremos de decadencia. Como es lógico, esta descomposición social no es producto del destino o de la fatalidad, es en una medida esencial el resultado del mal gobierno y de las políticas que se han venido imponiendo para favorecer a una minoría a costa de la opresión y el sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Toda esta crisis comenzó a gestarse desde que un grupo de tecnócratas, comandados por Carlos Salinas de Gortari, convirtió de plano al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, de hombres de negocios vinculados al poder, de especuladores, de traficantes de influencias y de políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y a acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos. En este marco
de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas. También en este contexto debe verse el asunto del FOA-PROA, cuando en el gobierno de Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, las deudas privadas de unos cuantos se convirtieron en deuda pública. Ese rescate a los bancos costó 100.000 millones de dólares y desde 1995 cada año se han destinado del presupuesto público alrededor de 30.000 millones de pesos solo para pagar intereses de esa enorme deuda pública, al grado que en el proyecto de presupuesto que acaba de presentar la Secretaría de Hacienda del gobierno usurpador al Congreso para el año próximo, mientras a la Universidad Nacional Autónoma de México se le asigna un presupuesto de 22.000 millones de pesos para el pago de intereses del FOA-PROA, se destinarán 35.000 millones de pesos. A la llegada de Vicente Fox siguió la política del pillaje, inclusive se fortaleció y se hizo más vulgar la red de complicidades. Con el apoyo de esta mafia se consumó la operación fraudulenta en las elecciones del 2006 para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional. El fraude causó un daño inmenso. Se impidió la renovación de la vida pública, se perdió tiempo y en vez de avanzar hemos retrocedido. Se lastimaron los sentimientos de millones de mexicanos, se socavó a las instituciones, se envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República carece de autoridad moral y de autoridad política. La incapacidad de Calderón, su sometimiento, su pago en especie a quienes lo ayudaron en el fraude electoral, sus compromisos con grupos de intereses creados, nacionales y extranjeros, su falta de voluntad de cambio, su conservadurismo y el desmantelamiento de los avances sociales y culturales de la sociedad mexicana han agravado la situación del país. Hoy no solo hay más pobreza, desempleo, carestía, inseguridad y violencia, sino una sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad mexicana. Todo esto mientras el país está a la deriva y el gobierno usurpador está totalmente desprestigiado y carece de poder real porque nadie lo respeta ni obedece. Ante esta crisis, ¿qué podemos hacer como movimiento? Como mexicanos libres y conscientes, comprometidos con el pueblo y comprometidos con México. Yo les propongo un plan para salvar a México, inspirado en lo que hemos venido
enarbolando. Este plan busca cumplir 3 objetivos fundamentales: frenar el empobrecimiento y la inseguridad del pueblo, defender el petróleo y seguir trabajando por la transformación de la vida pública de México. En primer término, para frenar el empobrecimiento y la inseguridad del pueblo, les planteo que luchemos con carácter de urgente por las siguientes medidas. 1. Que se cancelen los aumentos de precios de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. 2. Que se otorguen becas a todos los estudiantes de preparatoria del país, como se hace en el Distrito Federal. 3. Que se aumente el presupuesto de las universidades públicas para resolver el problema a miles de jóvenes que son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión. 4. Que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. 5. Que se entreguen de inmediato los ahorros de los exbraceros. 6. Que se aumente el presupuesto destinado al campo, se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. 7. Que se construyan las 3 refinerías que se necesitan en el país para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. 8. Que se cancele la llamada alianza educativa y en particular que no se permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos sus egresados. 9. Que se lleve a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos. De manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda en beneficio de la gente pobre, de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas. 10. Que renuncien de inmediato los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública y el Procurador General de la República por carecer de integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y a la violencia. Estas acciones pueden llevarse a cabo si hay voluntad política y se logra una nueva orientación del presupuesto público. Por eso voy a pedir respetuosamente a los legisladores del Frente Amplio Progresista, del PRD, del PT y de Convergencia, que hagan todo lo que puedan para apoyar estas medidas y frenar el empobrecimiento del pueblo y el deterioro de la vida nacional. Recordemos que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto público, y aunque sabemos que siempre se da la práctica del mayoriteo entre el PRI y el PAN, nuestros diputados tienen el poder cualitativo, la autoridad moral que otorga el defender
realmente al pueblo y a la nación. Además, pueden argumentar que el gobierno de facto no ha hecho nada por reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007 lo aumentó en 154.000 millones de pesos y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250.000 millones más. Es decir, en solo 2 años sumará 404.000 millones de pesos. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12.000 millones de dólares y en 2008 serán 20.000 millones de dólares más. Por eso debe reducirse el gasto burocrático en por lo menos 200.000 millones de pesos y que esos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen como una inversión social a la juventud, a garantizar la soberanía alimentaria, a la construcción de obras públicas para reactivar la economía, a crear empleos, al desarrollo social y al fortalecimiento de Pemex. En segundo lugar, en el marco de este plan, propongo, en cuanto a la defensa del petróleo, que sigamos luchando para evitar la privatización abierta o disfrazada de la industria petrolera nacional. Debemos estar conscientes que solo con la movilización ciudadana podemos impedir que se cometa este atraco al pueblo y a la nación. Por eso les convoco a estar atentos ante cualquier albazo o madruguete y les propongo que el domingo 28 de septiembre, desde las 10 de la mañana, llevemos a cabo una marcha meeting del Ángel de la Independencia a este Zócalo de la Ciudad de México. Amigas, amigos, por último, es indispensable que sigamos luchando para transformar la vida pública de México. El cambio que necesita el país no vendrá de arriba, de los potentados o de la podrida sociedad política. La historia nos enseña que cuando se viven momentos aciagos, la salida siempre viene de abajo, viene de la gente y de soluciones colectivas. En la lucha de independencia, Hidalgo decía que el pueblo que quiere ser libre lo será, y nos enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando se gobierna contra la voluntad de los pueblos. Durante la Reforma, Juárez sostenía que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y en la Revolución, los magonistas repetían una y otra vez que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo puede salvar a la nación. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, sí podemos rescatar a México.
si podemos salvar a nuestro país. Todo depende de que sigamos trabajando en la organización del pueblo, convenciendo a más gente y haciendo conciencia. Debemos seguir insistiendo con perseverancia, tercamente, hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. La crisis de México no se resolverá mientras se mantenga este régimen de injusticias, de opresión, de corrupción y de privilegios. Y no es exagerado decir que de este movimiento, integrado por millones de hombres y mujeres libres y conscientes, de este movimiento de ustedes y de millones más, dependen mucho el destino del país y de nuestro pueblo. Todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a ser libres y felices. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. No desmayemos, no perdamos la fe, sigamos adelante. ¡Viva la soberanía popular! ¡Viva! ¡Arriba los de abajo! ¡Viva! ¡Arriba los pobres! ¡Viva! ¡Abajo los privilegios! ¡Abajo! ¡No al gobierno usurpador! ¡No a la reconquista! ¡No al intervencionismo! ¡No a la corrupción! ¡No a la impunidad! ¡Sí a la justicia! ¡Sí a la democracia! ¡Sí a la soberanía nacional! ¡Vivan los indígenas! ¡Vivan los campesinos! ¡Vivan los obreros! ¡Vivan los migrantes! ¡Vivan los artistas! ¡Vivan los maestros! ¡Vivan los profesionistas! ¡Vivan los sectores productivos! ¡Viva la prensa libre! ¡Vivan los estudiantes! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los niños! ¡Vivan los ancianos! ¡Vivan las minorías legales y legítimas! ¡Viva la cultura! ¡Vivan los héroes que lucharon por nuestra independencia! ¡Vivan los padres de la patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Morelos! ¡Viva Juárez! ¡Vivan los hermanos Flores Magón! ¡Viva Francisco y Madero! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Vivan los dirigentes sociales y políticos asesinados por defender las causas populares! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Viva la nueva república! ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!